A veces un juego fracasa porque es malo, pero otras veces fracasa por algo mucho más irónico, porque tuvo demasiado éxito. Juegos que explotaron de popularidad, que dominaron Twitch, YouTube y medio internet durante meses, pero que precisamente por ese boom brutal terminaron cavando su propia tumba. Porque cuando el hype sube demasiado rápido, las expectativas se disparan, la presión se multiplica, y cualquier error se convierte en una caída enorme. Y es que vamos a empezar con uno de los casos más recientes, que fue High-Guard. El 26 de enero de este año salió en Steam como free to play y de golpe se juntó una barbaridad de gente, picos a los 97.000 jugadores simultáneos. El problema, que ese boom fue solo un flash. Cuando un shooter como servicio despega así de fuerte, el listón se te pone en la estratosfera. Servidores, matchmaking, anti-cheat, equilibrio, progresión, recompensas… Todo tiene que ir fino porque la gente no perdona ni una semana. Y High-Guard venía con un concepto raro, un PvP raid shooter con héroes y extracción que exige aprender sistemas y coordinarse. Eso en un lanzamiento masivo se convierte en un filtro. Entra muchísima gente pero se queda solo la que tiene paciencia. A la mínima que el ritmo no engancha o que el meta se rompe, el público casual se va a otra cosa. Y ahí llega el efecto dominó. Menos jugadores, igual colas más largas, igual emparejamientos peores e igual partidas más desequilibradas. En Steam se vio muy claro. De pasar de un pico enorme a quedarse en cientos diarios. Fue una caída del más del 99%. Y encima el mercado estaba a reventar. Competía contra Fortnite, Warzone, Apex y compañía. Juegos que llevan años a base de temporadas, eventos, colaboraciones y contenido constante. Si tú sales y no tienes un plan de temporada irresistible desde la semana 1, la gente te usa como un snack, se lo termina y vuelve a su juego favorito. Y lo más cruel es que el éxito inicial también quema la imagen. Y es que por eso el estudio acabó anunciando el cierre definitivo el 12 de marzo de 2026, apenas 45 días después del estreno, y sacando un parche de despedida. Y algo parecido, aunque mucho más conocido, ocurrió con Among Us. Piensa que era un juego pequeñito de Inner Sloth, lanzado en 2018 que de repente en el 2020 se convirtió en el juego del planeta porque streamers y YouTube lo hicieron viral. En Steam llegó a un pico gigantesco de jugadores simultáneos el 26 de septiembre de 2020, casi medio millón. ¿Y qué pasa cuando explotas así? Que todo se vuelve frágil. Los servidores empezaron a sufrir, porque el juego no estaba preparado para esa avalancha y el equipo era pequeño. Esa primera impresión con caídas y problemas para entrar ya te quita mucha gente que venía a solo probar. Y luego llegó el segundo golpe, las trampas. Con tanta popularidad, los hackers también olieron sangre y las partidas públicas se llenaron de gente reventando lobbies, expulsando jugadores o arruinando rondas. Pero lo más importante fue el efecto moda. Among Us es un juego social, brilla cuando juegas con amigos, con voz, riéndote y acusando a tu colega con cara de piedra. Cuando todo el mundo lo jugaba era facilísimo juntar un grupo. Cuando empezó a bajar la ola, cada vez dependías más de salas públicas y justo esas eran las que estaban llenas de tóxicos o llenas de tramposos. Resultado, menos gente jugando, peor experiencia y aún menos gente. Encima, el éxito lo convirtió en un producto de meme. Lo quemamos a velocidad absurda. Misma broma, mismos impostores, mismos clips. Y cuando Internet quema algo, no lo deja en paz, lo deja acabado. Y luego llegó Fall Guys, otro juego que explotó de popularidad en cuestión de semanas. En agosto de 2020 el juego salió y fue una locura. En Steam llegó a un pico de 172.000 jugadores simultáneos en pleno boom. Y claro, eso suena increíble, hasta que recuerdas que Mediatonic no era una mega fábrica de live service con 200 personas. El juego no estaba preparado para que medio internet quisiera jugar a la vez, y los servidores se atragantaron con caídas y colas, justo cuando todo el mundo estaba probándolo por primera vez. Y aquí viene la parte de murió por su éxito. Fall Guys es un juego de moda pura. Es perfecto para stream, para clips, para el mira qué caída más tonta, para jugar con amigos y picarte. Pero también es un juego que si lo quemas demasiado, se te gasta. Cuando todo el mundo lo jugaba, cada partida era un show. Pero cuando la ola empezó a bajar, se notó más lo repetitivo que puede volverse si no te están metiendo rondas, variaciones y temporadas que realmente cambien el ritmo. Además, el éxito le metió un problema clásico: expectativas imposibles. En el 2020 la gente quería contenido
contenido nuevo a velocidad TikTok. Y si tardas, internet no espera y se va al siguiente fenómeno. Luego lo intentaron revivir la fiesta con el salto a Free to Play el 22 de junio de 2022, con crossplay y cross progresión, y eso volvió a traer una avalancha, pero otra vez reventó servidores al principio. O sea, el mismo patrón. Boom, caos y mucha gente que entra, se frustra y desaparece. Resultado, un juego que sigue existiendo, pero que pasó de ser el centro del planeta a ser uno más. Y cuando hablamos de experiencias gigantes, pocos ejemplos son tan claros como Overwatch. El éxito lo convirtió en un juego-servicio con presión constante. La comunidad pedía héroes, mapas, equilibrio, eventos sin parar, y Blizzard, en vez de seguir alimentando Overwatch 1 con ritmo estable, empezó a girar el timón hacia Overwatch 2. Resultado, durante bastante tiempo, muchos jugadores notaron menos chispa de contenido, como si el juego estuviera en pausa mientras cocinaban el futuro. Y ese futuro llegó con una jugada que a mucha gente le sentó fatal. Overwatch 1 desapareció para dar paso a Overwatch 2. Literalmente, el original se fue offline el 2 de octubre de 2022 y volvió como Overwatch 2 el 4 de octubre. O sea, no era si no te gusta quédate en el 1, era esto es lo que hay. Luego está el segundo golpe, el cambio de modelo. Free to Play, temporadas, tienda, Battle Pass, el típico pack completo. Blizzard lo explicó tal cual, temporadas con pase y cosméticos como núcleo del sistema. Y claro, Overwatch había crecido con una sensación de juego premium, y de repente mucha gente lo vio como me lo han cambiado el trato. Pero el punto de no retorno fue el tema del PvE. Durante años se vendió la idea de un modo historia, hero, modo más grande, y en 2023 Blizzard reconoció que esa parte se cancelaba. Eso fue gasolina al enfado. Y encima, hace poquito, Overwatch 2 desaparecía para convertirse en Overwatch. Y algo parecido ocurrió con Destiny 2. Piensa en esto, cuando Destiny 2 se consolida como el looter shooter de referencia ya no te vale un buen DLC. La gente espera temporadas, eventos, raids, balance, historias, armas nuevas, builds nuevas, y lo quiere todo ya, cada pocas semanas, y ahí empezó el desgaste. El juego se vuelve una rutina, un tengo que entrar a hacer lo mío, más que un me apetece jugar. Ese modelo cuando lo repites años te quema aunque te guste. Luego está el tema del contenido que desaparece. En el 2020, Bungie te mete el Destiny Content Vault, y con Beyond Light se fue una parte enorme del juego, campañas y planetas incluidos. Y eso para mucha gente fue como mi juego de siempre ahora tiene menos cosas. Y encima todo esto ocurre mientras Bungie pasa por reestructuraciones y despidos. En el 2023 hubo recortes y en 2024 llegaron otros muchos más grandes, 220 personas y gente movida a Sony. Eso se nota en ritmo, en comunicación, en roadmap, en la sensación de esto antes iba más fino. Y el remate es el efecto gigante cansado. Cuando un juego se hace enorme, la competencia te muerde. La comunidad se apolariza y cualquier decisión, economía, pases, grindeo, se siente como una traición. Antes de todo eso ya había pasado algo parecido con H1Z1. H1Z1 murió por su propio éxito porque fue de los primeros en pegar el pelotazo, y ese pelotazo le explotó en las manos. Salió en Early Access en el 2015 y sin querer se convirtió en el sitio donde mucha gente descubrió el Battle Royale moderno. En su mejor momento en PC llegó a rozar un pico enorme, 151.000 jugadores simultáneos en julio de 2017. ¿Y cuál fue el problema? Que cuando te haces tan grande, el público te exige como si fueras un gigante, pero Daybreak no podía moverse con velocidad, el músculo y el plan de temporadas que hoy damos por hecho. Y encima, el juego tenía una crisis de identidad tremenda. Nació como supervivencia con zombies, pero el Battle Royale se comió todo, y acabaron separándolo en dos proyectos, Just Survive y King of the Kill, cada uno con su equipo. Eso, de cara al jugador, se notó como, pero este juego ¿qué quiere ser? Un día te lo enfocaban a supervivencia, otro a competitivo, luego cambios de balanceo, cambios de ritmo, reworks, y en un Battle Royale, cuando tocas demasiado la receta, puedes romper lo que hacía especial al propio juego. Y para rematar, llegó la ola de la competencia, cuando aparecieron PUBG y después Fortnite. El público hizo lo que hace Internet. Se fue a lo nuevo, a lo que tenía más contenido, más eventos y más sensación de aquí siempre pasa algo. Y H1Z1 intentó reaccionar a lo más grande, salida free to play y empujón en consolas. En PS4, por ejemplo, llegó en 2018.
Pero para entonces ya iba cuesta abajo. Menos jugadores significa colas peores, partidas más desiguales, más frustración, y eso acelera todavía más la caída, el clásico efecto dominó. Luego está el caso más surrealista de todos, Flappy Bird. La historia de este juego va así. Dong Nyeong lo lanza en iOS en 2013, pasa bastante desapercibido y de repente, a principios del 2014, ¡boom!, se pone número 1 en las listas, medio internet se pica, salen memes, retos, vídeos de gente perdiendo la paciencia, y el juego se convierte en conversación mundial. Y cuando una cosa tan simple se vuelve tan grande, empieza el lado oscuro del éxito. Primero, la presión. Le cae encima una ola de atención brutal. Prensa, redes, preguntas, acusaciones, gente analizando el juego como si fuera un caso de estado. Segundo, la culpa. A Nyeong le empezaron a llegar mensajes de padres y jugadores diciendo que el juego era demasiado adictivo, que le estaba arruinando el tiempo, que se obsesionaban y le afectó de verdad. Encima, todo esto pasó mientras el tío literalmente era un desarrollador indie, casi en solitario, con una vida normal. O sea, imagínate, pasar de hago un jueguito a tu juego está en todas partes en cuestión de días. Y claro, llega el momento en el que te lo dicen tal cual, sin filtro, en Twitter, que lo va a retirar porque no puede más. Lo más irónico es que en ese mismo pico, el juego estaba generando una pasta enorme en anuncios. Se habló de unos $50.000 al día, o sea, económicamente era un cohete, pero el precio era mental. El éxito convirtió un juego de tocar la pantalla en una bola de nieves de estrés, ruido y presión pública. Y en consolas ocurrió algo parecido con Guitar Hero. Porque al principio esta saga era magia pura. Tú con tu guitarra de plástico, el público gritando y la sensación de soy una estrella de rock aunque esté en el salón de casa. Pero cuando Activision vio el filón, empezó la fiesta del más y más. Y aquí empieza el murió por éxito. La saga se volvió una máquina de sacar entregas. No era un juego al año y ya. Es que entre Guitar Hero, Band spin-offs, packs, periféricos, ediciones y competencia directa con Rock Band, el mercado terminó saturadísimo. En 2009, por ejemplo, ya se hablaba de que los ingresos en Estados Unidos del combo Guitar Hero Rock Band habían caído casi a la mitad respecto al año anterior. ¿Y qué es lo que pasa cuando saturas? Que la gente se cansa y encima se cansa de lo caro. Porque esto no era un me compro el juego y listo. Aquí tenías guitarras, baterías, micros, y cuando tenías ya el set montado, lo siguiente que te vendían era básicamente otra vez lo mismo pero con otro listado de canciones. Y el público dijo, vale, hasta aquí. Los números también reflejan el bajón de aura. En 2010 se señalaba que Guitar Hero 5 se quedó alrededor de 1 millón de unidades, muy lejos del momento dorado de entregas anteriores, y cuando la rueda dejó de girar al ritmo de antes, Activision hizo lo que las empresas hacen cuando el hype baja, cortar. En febrero de 2011 se anunció que cancelaban la franquicia y desmantelaban la unidad de Guitar Hero, después de que Warriors of Rock rindiera flojo. Con Evolve pasó otra cosa. El hype lo puso tan alto antes de salir que el juego nunca pudo cumplir todas las expectativas. El concepto era buenísimo. 4 cazadores contra un monstruo. Una partida que parecía una peli de caza, tensión, persecución, y ese momento en el que el bicho evoluciona y dices, vale, ahora sí que estamos muertos. El problema es que el hype fue tan fuerte que desde el minuto 1 todo el mundo buscaba fallos, comparaba, exigía equilibrio milimétrico y quería contenido constante como si eso fuese un Fortnite con 400 personas detrás. Y aquí llega el tiro en el pie, el tema del DLC. Incluso antes de que el juego saliera, se montó un incendio por la cantidad de contenido de pago planeado, y al estrenarse mucha gente lo sintió como me están vendiendo el juego a trozos. Esa sensación de framework para DLC le cayó encima como un piano. Y en un online, cuando arrancas con mala fama, cuesta horrores remontar. Luego está el problema del éxito en gameplay. Evolve es divertido, pero es muy dependiente de coordinación. Si juegas con colegas es cine, si juegas con randoms puede ser un drama. Partidas descompensadas, roles mal jugados, monstruo que no sabe huir, cazadores que van cada uno por su lado, y la gente se frustra y se va. Intentaron salvarlo con un giro a free to play, Evolve Stage 2, para atraer nueva gente y resetear la percepción. Pero el empujón no duró, y al final 2K fue apagando cosas hasta cerrar servidores dedicados y dejarlo en modo legacy con conexiones locales. Y por último está Multiversus,
un juego que arrancó con una explosión de jugadores impresionante. En 2022 salió la beta abierta y aquello fue un show. En Steam llegó a un pico de 153.000 jugadores simultáneos en 24 horas, y encima sumando plataformas se habla de más de 10 millones de jugadores en poco tiempo. Con ese arranque la gente no espera un juego prometedor, espera el smash definitivo de Warner, con temporadas, personajes nuevos cada poco, balance perfecto y soporte eterno. El problema, que el hype fue tan grande que cualquier bache se veía como un desastre. Y en un fighter free to play, si el ritmo de novedades baja, si el matchmaking se siente raro, o si el meta se vuelve pesado, la peña se va en manada. Luego vino la decisión que remató la confianza. En vez de seguir construyendo encima de la beta, lo apagaron. Anunciaron que el juego se quedaba offline desde el 2023 para preparar el lanzamiento en 2024. Dejando solo modos offline durante ese periodo. O sea, imagínate estar en una fiesta enorme y que de repente te digan: cerramos la discoteca un año y así eso volvéis. Mucha gente simplemente pasó página. Volvió en mayo de 2024, sí, con relanzamiento y más contenido, pero el encanto viral ya no estaba. Y aquí es donde el éxito se vuelve veneno, porque el recuerdo del boom inicial hace que todo lo demás parezca pequeño. Ya no es qué guapo, es porque esto no está cuando lo petó, y para un live service esa comparación constante es mortal. Y al final, en 2025, llegó el cierre definitivo, temporada final y apagando servidores, con el juego delistado y solo una opción offline para quien hubiera iniciado sesión. Y al final, todas estas historias tienen algo en común. No fueron juegos que fracasaron porque fueran terribles, fueron juegos que lo petaron tanto que el propio éxito acabó jugando en su contra. Cuando un juego explota de popularidad, todo cambia. Las expectativas se disparan, la comunidad se vuelve más exigente, y cualquier pequeño problema se magnifica. Lo que antes parecía increíble, de repente ya no es suficiente. Y en ese momento mantenerse en la cima se vuelve muchísimo más difícil que llegar. Y ahora te toca a ti. ¿Qué otro juego crees que murió por su propio éxito y debería estar en una segunda parte? Déjamelo en comentarios, porque seguro que hay más casos que merecen estar en la segunda parte. Dicho esto, si te ha gustado el vídeo, dale al like, al hype si lo estás viendo desde el móvil, y suscríbete si no lo estabas. Dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo.